Así comenzaba, con esta imagen, comenzaba uno de los casos más extraños y violentos de los últimos años. Con ese hallazgo que veíamos recién, hallazgo de restos. En el año 2008 encontraron los restos de una mujer, restos seccionados, una pantorrilla, y a partir de allí comenzaba una investigación que determinaría que había un pedido de paradero, en rigor un abandono de hogar. Había un hombre que denunció que su mujer, su esposa, una profesional veterinaria, se había ido de su casa y no sabía dónde estaba. Con esa sola investigación comenzaron a averiguar y llegaron a descubrir un entramado increíble. En el medio había un hombre que era el que había denunciado el paradero de su esposa, la veterinaria, la profesional. Pero encontrarían muchas similitudes con otros restos hallados 2 años antes, también en la misma zona. Esto ocurrió entre Tigre y San Fernando, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Es decir, primero encuentran una pantorrilla en el arroyo Abra Vieja, en el Delta, como Paulo dijo, el 23 de junio de 2008. Y empiezan a unir ese hallazgo con un hombre que había presentado una denuncia por la desaparición de la esposa. Y después van a unir esa pantorrilla con el hallazgo de otros restos humanos en mayor cantidad 2 años atrás. Ahora, la historia que vamos a contar esconde un final inédito para la justicia argentina. Jamás pasó lo que estamos contando ahora, que un asesino, que un hombre condenado por asesinar mujeres, por descuartizar mujeres, solo por la condición de mujeres de las víctimas, pida que le apliquen lo que se llama el suero de la verdad para declarar ante un tribunal. Vamos a contar hoy en el expediente... ¿Qué es el suero de la verdad? ¿Existe el suero de la verdad? ¿Se aplicó alguna vez en la Argentina? ¿Se aplicó en este juicio? ¿Y quién es Jorge Lubrano? El hombre que estamos viendo en imagen, un hombre que, como contaba Paulo, aparece en 2008 denunciando que quien era su esposa, María Colombo Van Rensburg, veterinaria, estaba desaparecida. Se había ido de la casa y él no sabía de su paradero. Y a partir de esa denuncia que hace este hombre que vemos en imagen, Jorge Lubrano, empieza la DDI de Tigre San Fernando con el comisario Lute a unir los casos, a tratar de establecer vínculos entre la pantorrilla de 2008, restos humanos de 2006 y en el medio este Payumbanda. A ver, Jorge Luis Lubrano, hoy es un hombre de 54 años aproximadamente, es ese que estamos viendo ahí. Se presentó en una comisaría de la zona norte en el año 2008 y denunció que su esposa, María Teresa Colombo Van Rensburg, que por entonces tenía alrededor de 70 años, se había ido de la casa. Sola. Sola. Una desaparición voluntaria. Se había ido. Y a partir de ese momento no supo más nada de ella y por eso presentó la denuncia. La denuncia quedó. Ahí. Como una más. Como una más. No era muy puntual, era algo bastante genérico, había una denuncia. Hasta ese momento, es cierto. Hasta ese momento, Paulo, no aparecían otros familiares, hasta ese momento, reclamando por la aparición de María Colombo Van Rensburg. Solamente su esposo diciendo, mi mujer me dejó y se fue. Pero había hijos. Había 2 hijos en realidad. Una hija que empezó a preguntar. Y un hijo de la profesional, de la veterinaria, que por entonces vivía en los Estados Unidos y trabajaba en el Departamento de Estado
de los Estados Unidos. El Departamento de Estado es la Cancillería de los Estados Unidos. Año 2008. Y empezó a preguntar. ¿Dónde está nuestra mamá? Y aparecen a surgir sospechas también. Porque ellos consideraban que su madre había sido engañada por su pareja. Que en realidad Lubrano era un vividor. Que había enamorado a esa señora sola. De 70 años. De 70 años. Veterinaria. Por su posición económica, una señora que estaba en muy buena posición económica, que era lo único que le interesaba. Esto lo aportan, Paulo, los hijos, sobre todo el hijo que estaba en los Estados Unidos, que dicen cuando se enteran que su madre no aparece, que este hombre Lubrano, que era la pareja de la madre, era un vividor y empiezan a sospechar el peor final. En la subDDI de Tigre, donde se investigó el caso, recordaron por entonces que año 2006, 2 años antes, año 2006, que es el tiempo que llegó esta investigación, es realmente impactante. En la zona también en la zona norte, en la zona de Río Luján, puntualmente en San Fernando, jurisdicción de San Fernando, en Río Luján, habían encontrado restos de una mujer que nunca pudieron identificar. Llevaba 2 años esos restos sin humanos, ser identificados, que son estos que vemos a pantalla partida. Una cabeza en primer lugar y después el torso. En esa bolsa marinera, ¿no? De una mujer que tenía algunos tatuajes. Tatuajes que hicieron pensar en ese momento a los investigadores que podía ser una mujer que pudo haber estado en algún instituto de menores. Mirá. Pero no más que eso. Y nadie había reclamado por esa mujer. Es decir, Pablo, que tenían hasta este momento una pantorrilla de 2008 sin identificar y restos de 2006 sin identificar. Que subrayamos este punto. No pertenecían a la misma mujer. Tenían en claro eso, que sí, no era la misma mujer. La pantorrilla de 2008 no era compatible, los restos, con esos restos que estamos viendo ahora, hallados en el año 2006, pero sí en la misma zona. Ese era un dato. Era un dato importante. Y empiezan a indagar. Y descubren que allá por el año 2006, Lubrano, que era Pai Umbanda o algo así, que tenía también un santuario. Vamos a ver en el Delta del Tigre, ya lo vamos a mostrar al santuario, porque tiene cierta importancia, una importancia vital en esta historia. Tenía otra pareja, había tenido otra pareja en el año 2006. Ahí está el santuario, mirá. Ese es el santuario en Tigre, en el Delta del Tigre. Empiezan a reconstruir, por un lado, el origen de los restos y por otro lado, quién era Lubrano. Con datos aportados por los hijos. Sin trabajo estable. Y sobre todo con los datos aportados por los hijos de Catalina. De la señora desaparecida. De María Colombo Van Resburg, la señora desaparecida en 2008. Ahora bien, en el año 2006, Jorge Luis Lubrano tenía otra pareja. Pareja que, de acuerdo, cuando empiezan a indagar en ese barrio, de acuerdo al relato que escuchó un vecino o distintos vecinos, iba cambiando ese relato. El relato que hacía Lubrano cuando le preguntaban los vecinos qué pasó con tu mujer. ¿Qué pasó con tu mujer? Con tu primera mujer. Mirá, se fue. La primera mujer se llamaba Diana Vanessa Puebla, una mujer de 30 y pico de años. Se había ido, según él. ¿Cuántas versiones? Lo había abandonado. 5 versiones. Y le había dejado la hija de ella de 9 años. Raro. Muy raro que una madre abandone a su hija de 9 años. Después que se había ido a Paraguay, que se había ido a Uruguay. ¿Cuántas versiones? Fueron varias. Por lo menos Lubrano, sí, de su primera mujer también desaparecida, tenía este hombre 2 mujeres desaparecidas. Una en 2006, Diana Puebla, la otra en 2008, María Colombo Van Resburg. Pero de la primera, como dijo Paulo, dio 5 versiones. Se fue a hacer un aborto ilegal a otro país. Murió en un accidente en San Fernando. Tenía cáncer y se fue a hacer un tratamiento al exterior. Sí.
Se operó en Brasil. 5 versiones cuando los vecinos le preguntaban qué pasa con tu esposa que no la vemos y por qué te dejó a la nena. Y cuando los policías empiezan a preguntar por esa mujer. Ahí ya comienza el trabajo pericial. Había 2 mujeres desaparecidas y restos de 2 mujeres. Y las 2 unidas en algún momento de su vida con este hombre. Eso era lo más llamativo. No había una prueba contra Lugrano. Tuvieron que trabajar los peritos científicos, ingresar al laboratorio de la policía científica. Si te parece, Mauro, tenemos una nota y vamos a ver, presta atención, mucha atención a las imágenes que vamos a ir mostrando mientras un especialista de la policía científica va contando cómo comienzan a reconstruir un rostro a partir del hallazgo de unos restos. Habían encontrado una cara, pero no le faltaba la reconstrucción de esa cara. Un rostro, un cráneo. Claro. En avanzado estado de descomposición. Empiezan a hacer todo un trabajo pericial hasta que pueden reconstruir el rostro de la mujer. Presta atención. Cabeza femenina en aguas del río, en proximidad de la zona de Tigre. El hallazgo de esta cabeza inicia con una semana después la tarea pericial, que se continúa con el hallazgo de un torso con las piernas y los brazos y las manos seccionadas dentro de una bolsa marinera. Ya esta parte del cadáver no en el agua, sino en tierra. Esto, bueno, se procedió primeramente a ver si esta cabeza se correspondía con ese tórax por las características antropométricas. Se hizo un trabajo pericial de autopsia y, bueno, ahí se determinaron las causas de alguna manera de la muerte de esta mujer. Fueron en primera instancia un estrangulamiento manual con asfixia y aparte en el cráneo había lesiones contusas, cortantes, que se podían corresponder con lo que se conoce en medicina forense como anestesia previa de Gardel, que es para disminuir la resistencia de la víctima y posteriormente poder estrangularle y así quitarle la vida. El descuartizamiento se arribó a la conclusión de que había sido practicado con un elemento filoso, eran cortes bastante regulares y había sido post-mortem. Todo el cadáver en sí estaba en estado de putrefacción, la cara particularmente había perdido parte de tejidos y de los rasgos fisonómicos característicos de esta mujer. Con lo cual se hizo por medio de un perito, un dibujante, una reconstrucción por medio de dibujo tentativa de cómo podría haber sido esta mujer estando viva. Y también, como este cuerpo tenía unos tatuajes que eran muy particulares, se hizo una pericia y un estudio de estos tatuajes. Y en base a esos dibujos se determinó, bueno, determinadas características que tenían estos tatuajes que hacían pensar que era una mujer que había estado en algún momento en un instituto de menores. Los testigos que fueron convocados al efecto de reconocimiento reconocieron tanto por los dibujos que se habían practicado como peritajes como por los tatuajes que tenía, que eran muy característicos. Entendemos que la sección de las manos a nivel de las muñecas de la víctima tenía como objeto, junto a la amputación de la cabeza en este caso, evitar el reconocimiento de esta mujer por parte de la investigación. De modo inicial se pensó en la hipótesis únicamente de evitar una identificación certera por parte de la investigación. Posteriormente, el camino de la investigación en función de otros elementos llevó a abonar la hipótesis de que también podría haber alguna relación en este caso puntual de descuartizamiento con lo que se conoce como el rito Umbanda. El segundo caso que se investigó en cuanto al hallazgo de un segmento corporal de la segunda víctima mujer en este hecho es el hallazgo de una pantorrilla. Ayudó el hecho de que hubiera una denuncia por averiguación de paradero de la víctima que pudo identificarse posteriormente. También obviamente fue imprescindible porque no había ningún tipo de antropometría que pudiera ayudar, ni huellas dactilares, ni ningún otro tipo de forma de reconocerlo. Las técnicas modernas de ADN en la genética forense que permitieron de algún modo establecer la filiación de este único segmento corporal que pudo hallarse de este segundo cadáver con la hija de esta víctima. Y de esta forma ya identifican
a las víctimas. Año 2008, la denuncia por la fuga, o que se fue, María Teresa Colombo Van Rensburg, de 72 años, la veterinaria. A partir de un estudio de ADN de esos restos hallados, tiene nombre y apellido. Pero el primer cuerpo, este que vemos en imagen, que es este, el del año 2006, era más complejo todavía. Lo que tengo aquí es parte del peritaje. Vamos a verlo, lo tenemos grabado. Es porque tenía interesantísimo. tatuajes. Tenía tatuajes. El valor. Cuando sacan el cuerpo, ¿no?, de esa bolsa, mire. Ahí está, Paulo, mira. Un corazón con la letra D. Esto lo tienen que reconstruir para tomar fotografías, ¿eh? Es un peritaje muy completo que hizo. Y ahí esa flor, en otra parte del cuerpo, Daniel Abraham Antimán, estoy nombrando los peritos, Eduardo Fabián Ruiz, Alberto Suárez y Claudio Crochinelli, que hacen toda una descripción de los tatuajes que se corresponden con los tatuajes de la mujer que estaba desaparecida, pero también hay lo que se llama reconstrucción de rostro, y es otra pericia que hizo la policía científica también. Miren esto. A partir de restos hallados. Miren cómo se empieza a transformar el rostro. Es ponerle cara a lo que habían encontrado, que era lo que había quedado de esa cara. No es un dibujo solamente, es todo un trabajo científico que se hace a partir de un resto de distintos rasgos. Si quiere venir, César. Es que se puede reconstruir este rostro que tengo aquí yo. A ver si me pueden tomar acá. Ahí lo vemos. Miren cómo llegaron de lo que mostraba Paulo a esto. Este es el rostro. Este es el último dibujo que se hace a partir de la reconstrucción. Es un peritaje muy completo, muy grande, ¿ves? Son varias hojas. Termina en esto. Mostrá, si querés, cómo empezaron. Sí. Y cómo terminaron con esta reconstrucción científica. Con esta reconstrucción. Mirá, así encontraron la cabeza y llegaron a la reconstrucción para ponerle nombre y apellido a la víctima de forma definitiva. Era Diana Puebla. Diana era la primera víctima, Diana Vanessa Puebla, en el año 2006, y en el año 2008 el asesinato de María Teresa Colombo Van Rensburg. Ahora vamos a ir nuevamente al santuario, el pseudo santuario del Pai Lubrano. Ya lo vamos a mostrar, que es ahí. El valor del allanamiento en este lugar, Paulo, tiene que ver con determinar la mecánica de los crímenes y con estos cuchillos encontrados. Sí, también se hace todo un estudio con esos cuchillos encontrados en ese lugar y el tipo y las características de los cortes practicados a los restos de ambas mujeres, y llegan a la conclusión que es compatible, que podría ser. Pero no había mucha evidencia. No. Había una evidencia de oportunidad. Sí, las dos mujeres que vivían. Eran mujeres de él. Con este hombre, desaparecieron. Y estaba muerta. Las dos mujeres estaban muertas. Las dos mujeres descuartizadas, restos descuartizados, y ese lugar con elementos compatibles para practicar el mencionado descuartizamiento. Esa clase de corte tiene unas características muy específicas. A partir de ahí comienza una investigación ya judicial, también compleja, muy difícil, que lleva mucho tiempo. Los jueces que intervinieron, Mauro, en este caso... Tribunal Oral 1. El doctor Alberto Ortolani, Gonzalo Aquino y la doctora María Elena Márquez, uno de los mejores tribunales de la provincia, que desarrollaron el juicio oral y público con un acusado que no hablaba, que no decía nada. Jorge Luis Lubrano no hablaba. Pero ¿qué es lo que dijo en el juicio? Quiero declarar, pero... Quiero declarar el suero de la verdad. Pero solo si me aplican el suero de la verdad. ¿Qué es el suero de la verdad? En realidad mencionaba una dosis de pentotal sódico, que es una droga conocida como suero de la verdad,
que era utilizada en medicina o es utilizada en medicina como anestésico. O como hipnótico. Esto ¿no? lo estoy leyendo, obviamente lo destacan los médicos, ¿no? Y que en psiquiatría también se utilizó experimentalmente en algún momento como agente hipnótico, por eso se lo conoce como suero de la verdad. Él lo que decía es, si me aplican esto... Yo declaro, digo la verdad, porque yo no fui. Soy inocente. El tribunal analizó esta presentación de la defensa, lisa y llanamente la descartó por considerar que era un disparate. Era un disparate. Finalmente lo condenaron. Y terminó preso. No confesó nunca, ¿eh? Nunca habló en la justicia. Tenemos unas placas para repasar el caso. Y el argumento del tribunal es muy interesante, Paulo. Sí, el tribunal dijo que Jorge Luis Lubrano Payumbanda mató a Diana Vanessa Puebla, 29 años, y a María Teresa Colombo Van Resburg, 72 años, la veterinaria, conocida como Tesina. Era una veterinaria muy conocida. Las mató por su condición de mujeres. Lo dijo textual el tribunal, por el desprecio al género femenino. En abril de 2006 apareció una cabeza de mujer en una funda de almohada. La pescaron en aguas del río Luján a la altura de San Fernando. Así comenzó la investigación. Una semana más tarde encuentran en Benavides una bolsa marinera con un torso de mujer sin cabeza y las manos amputadas. El cadáver tenía 2 tatuajes. ¿Por qué las manos amputadas? Nunca aparecieron las manos. Quería evitar la identificación. Evitar la identificación, concretamente. El 23 del 6 del 2008 encontraron flotando en el delta del Tigre una pantorrilla de mujer. Que era de la segunda víctima, la mujer de 70 años. Obviamente, con estudios de ADN confirmaron que se trataba de la veterinaria Tesina Colombo. Había desaparecido 20 días antes. Comienzan a investigar a su pareja, Lubrano, quien había hecho la denuncia por paradero. Concretamente dijo, mi mujer se fue, no sé dónde está. Qué bárbaro. La policía descubrió que hasta 2006 el país estuvo en pareja con otra mujer desaparecida, Diana Puebla, y lo asociaron con los restos hallados, que nunca lo habían identificado, y el torso hallados ese año, el año 2006. En el río Luján. Sí. Por los tatuajes y los peritajes de reconstrucción de rostro determinaron que los restos de mujer hallados en 2006 pertenecían a Puebla. Lubrano fue detenido en mayo de 2010. Fíjese el tiempo que duró la causa, porque hubo todo un trabajo pericial muy importante que estuvo a cargo, lo debemos destacar, la gente de la de Tigre. Comisario Darío Lute. Darío Lute, la gente de la Policía Científica y el fiscal Strauss. Toda la causa la manejó el fiscal Strauss. En abril del año 2012 fue a juicio oral y Lubrano pidió declarar con el suero de la verdad, pero el tribunal consideró el pedido descabellado, un disparate. La única vez que yo tengo registro de esto en la historia. El contenido de la sentencia es interesante, porque lo que plantean los jueces es: mató a las mujeres con un claro desprecio al género femenino. No hay que olvidar el concepto del Tribunal Oral 1, que al momento de dictar sentencia no existía la figura del femicidio. No existía. Se incorpora después, pero le dieron la máxima pena, que es la perpetua. Un muy buen fallo, cuentan los especialistas, de este tribunal, el Tribunal Oral 1 de San Isidro, el doctor Ortolani, el doctor Aquino y la doctora Márquez. Déjame agregar un dato. ¿Sabés qué le permitió también a la justicia sumar un indicio, más allá de que justo las 2 mujeres del hombre aparecieron muertas y descuartizadas, justo que él dio argumentos pueriles sobre el paradero de las mujeres? ¿Sabés qué también? Que la última mujer que tuvo después de la segunda víctima se puso en pareja con otra mujer, este vividor. Estaba con una tercera mujer. Con una tercera mujer, y en una discusión que tienen le dijo a esa mujer que termina declarando... Que declara en el juicio, en el juicio oral, el debate. Vos vas a aparecer muerta como estas 2. Entonces, sumando indicios, a veces no necesitas la prueba directa, el tribunal llegó a la conclusión y aplicó la condena. Lubrano, el suero de la verdad, le dijeron: usted está totalmente loco, no lo pida, no al lugar.